Aló. Aló, 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 aló. Y el cristianismo individual, por ejemplo, no te debería de un momento en que te seca y te apaga. Si tú te has preguntado por qué estos cambios en la iglesia, después desaparecen y nunca más los vuelves a ver. Por algo muy sencillo, porque justamente se apartaron del cuerpo de Cristo. Al apartarse del cuerpo de Cristo, lo que ellos decidieron, porque cada una, Dios jamás te va a obligar, ellos tomaron la decisión de simplemente no tener comunión con los santos. Y luego el apóstol Pablo arranca con los dones, empieza a conversar y a hablar acerca de los dones, pero me sorprende mucho que cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de los dones, termina los dones y empieza a hablar del amor. ¿Sabe? La palabra me enseña algo muy claro. Debemos tener la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, no dice por sus dones. El hecho de que una persona tenga dones no necesariamente es que sea un cristiano espiritual, sino cuando hablo de frutos. Cuando yo hablo de la palabra frutos, ¿de qué cosa estamos hablando? Los frutos del espíritu. Paz, paciencia, benignio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce la escritura. Y cuando la palabra está hablando de justamente de frutos, yo le hago la pregunta, ¿cuáles son sus frutos tangibles dentro de la iglesia? Si usted me dice que es un buen cristiano, le hago la pregunta, ¿cuántas personas está usted discipulando? La semana pasada yo me quedé un poco preocupado cuando pregunté, ¿cuántos de ustedes conocen sus dones? Y muchos me quedaron mirando asustados. Y eso es un gran problema en la iglesia del siglo XXI. Venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, y también hablé la semana pasada de la diferencia de ser un cristiano bíblico y un cristiano cultural, ¿se acuerda? Y sabe, el cristiano cultural tiene esta particularidad, querer vivir apartado, pero simplemente venir los fines de semana y después volver a apartarse. Eminentemente lo que va a pasar con el cristiano cultural es que esto se va a secar. Vuelvo a repetirle, la palabra de Dios no me enseña que por sus dones serán conocidos, sino por sus frutos. Jesús tiene que decir en Mateo 7, 16, 20, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Así que, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. No dice por sus dones, dice por sus frutos. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces vemos las cosas visibles de las personas y decimos, ah, esa es una persona espiritual. Y ahí empezamos a confundir la espiritualidad, como yo decía la semana pasada, con solo una persona espiritualoide. Permítame seguir hablando acerca de los dones. Uno de los dones que nos trae problemas muy graves a la iglesia es el don de lo que es el apóstol o el apostolado. Eso nos trae ahorita en el siglo XXI una cantidad de problemas grandes. Quiero que usted vaya al libro de Corintios 12, 28, dice el texto, dice, y a uno Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, dice. Este tema de apóstoles hay que tener mucho cuidado, que es lo que está pasando en el siglo XXI. Y permítame ser honesto con ustedes. A veces hay personas que dicen que tienen cierta unción o doble unción del Espíritu Santo.
Estas personas que dicen que tienen doble unción o una triple unción, incluso se está hablando, que tienen de apostolado, empiezan supuestamente a tomar la iglesia como si fuera, lo voy a decir, de repente va a sonar fuerte lo que voy a decir, como si fuera su chakra. Hacen y deshacen lo que ellos quieren. Y tienen particularmente esta forma de decir, el Señor me ha dicho o el Señor me ha mostrado. Si el Señor le ha dicho, el Señor le ha mostrado, ya no hay más autoridad. Y déjeme decir que este tema del apostolado está trayendo muchas dificultades dentro de la iglesia. Esto del apostolado no solamente está trayendo dificultades dentro de la iglesia, sino que está arrancando a muchos buenos hermanos de la congregación. Hay hermanos de nuestra congregación que estuvieron con nosotros, pero ahora se fueron tras estos apóstoles porque ya no sentían el poder del Espíritu Santo. Pero con ese hombre sí sentían. ¿Sabe? Usted quiere más o menos, es más, hay escuela ahora de apóstoles. ¿Sabe cuál sería el equivalente de un apóstol en el siglo XXI? El equivalente sería nuestros misioneros. Porque nuestros misioneros son capaces de poner una iglesia donde no hay iglesia, de levantar una iglesia donde no existe una iglesia. Nuestros misioneros básicamente están teniendo ese ministerio apostólico. Ahora, es interesante que en el siglo XXI los apóstoles vienen sobre las iglesias que ya están construidas. Y vienen a despellejar a las ovejas lucrando. Permítame un poco contarle algo de nuestra experiencia pastoral. Hace algún tiempo atrás fue una hermana a conversar conmigo. Esta hermana cuando conversó conmigo me dice que ella congregaba en una de esas iglesias chiquitas, de esas que tienen el ministerio apostólico. Y era una apóstol, no era un apóstol varón, sino un apóstol. Y como siempre el apóstol usa esta palabra, el Señor me ha dicho y el Señor me ha revelado. Un buen día a las 2 de la mañana, la apóstol la llamó por teléfono a esta hermana. Y le dijo, ¿sabe qué, hermana? El Señor me ha dicho que tienes que comprarme un pasaje a Miami. Eran las 2 de la mañana. La hermana le dijo, perdón, disculpe, son las 2 de la mañana. Sí, pero el Señor me ha dicho, por eso es que inmediatamente te estoy llamando por teléfono. La hermana le dijo, ¿sabes qué? Devuélveme la llamada, dentro de la mañana conversamos. Llegó a las 4 de la mañana, otra vez volvió a sonar el teléfono y la supuesta apóstol le dijo, el Señor me ha dicho que tienes que comprarme mi pasaje a Miami y también tienes que pagarme la estadía. Cuando esta hermana vino a conversar conmigo, yo le dije a la hermana, una consulta, ¿en qué parte de la palabra de Dios dice eso? No, pero pastor, es que lo que pasa es que es el apóstol o la apóstol. Tenga cuidado. Quiero un ratito que esto quede bien claro. La persona que hace misiones tiene la capacidad de adaptación dentro de cualquier cultura. Puede meterse en cualquier cultura y puede comenzar a avanzar con la iglesia del Señor. Quiero que un ratito vaya al 1 Corintios 9, voltee un poquito las páginas, 1 Corintios 9, 19 al 23. Y quiero que usted un poco entienda qué cosa estaba pasando el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Ahí hay una traducción un poco mal. Dice, siendo libre de todos, me he hecho, la palabra siervo no figura como siervo en el original. En el original dice siendo esclavo, no siervo. El siervo, si quiere, sirve. El esclavo no tiene derecho. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo, por lo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve alguno, o por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué cosa está diciendo el apóstol Pablo?
El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes? Yo no he venido a lucrar. Yo no he venido a ganar dinero. Yo he venido a ser su servidor. ¿Qué contraste con el apostolado del siglo XXI? Porque los pseudoapóstoles de ahora piden incluso cierta cantidad de dinero para poder dominar a la iglesia, porque supuestamente son una élite especial. No solamente esto, sino que yo tengo que ir entendiendo que el misionero edifica a los santos para que luego posteriormente que edificó a los santos lo deja organizado. Hechos 20, abre usted su palabra un ratito ahí. Hechos 20, capítulo 17 o versículo 17 en adelante. Y creo que esta es una de las cartas o de los escritos más dramáticos que hace el apóstol a la congregación. Dice, desde Mileto a Éfesos, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Quiere decir que esta iglesia ya tenía una organización. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Quiere decir que él tenía buen testimonio. Sirviendo al Señor, ¿cómo servía al Señor? ¿Cómo? Con toda humildad y con muchas ¿qué? Lágrimas. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha acontecido, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dé testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. ¡Qué interesante contraste! Mientras que ahora los pseudoapóstoles empiezan a marcar su territorio y decir, esta es mi iglesia, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy esclavo y soy miserable. Mientras que los pseudoapóstoles vienen con sus guardaespaldas, él dice, yo he venido a humillarme delante de ustedes para poder trabajar con ustedes. ¿Nota usted una diferencia? ¿Sabe cuál es la tragedia de la iglesia? La tragedia de la iglesia es que mucha gente crea a estos pseudoapóstoles porque no tienen una profundidad en la palabra de Dios. De este púlpito jamás vamos a prohibir que ningún hermano pueda leer las escrituras o pueda estudiar las escrituras. En esta iglesia somos cerca de 1000 personas y de las 1000 personas aproximadamente solo 200 o 250 personas estudian la palabra de Dios. El resto vive separado de la iglesia. Amados hermanos, lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho amor. La semana pasada los chicos hicieron su pollada. ¿Sabes cuántas polladas hicieron? Y está bien, estamos para apoyarlo. Hicieron 600 polladas. Y se terminaron todas las polladas. Qué bueno por eso. Pero viene el Congreso de Líderes y nos dieron 200 tarjetas. Y a duras penas, 98 hermanos han comprado su tarjeta. Quiere decir que la gente prefiere invertir en comida que en comida espiritual. Quiere decir que la gente prefiere gastar en una pachamanca de 25 soles que comprarse un libro. Y a veces he hablado con hermanos y le he dicho, hermano, léete este libro. ¿Y cuánto cuesta, pastor? Ah, ese debe estar 25 soles. No, muy caro. Pero sí podemos comprarnos un pollo a la brasa, ¿no? Amados hermanos, jamás les vamos a prohibir a ningún hermano que lleve la escritura y que estudie la palabra y que se nutra de la palabra de Dios. La tragedia es que muchos cristianos se están nutriendo solamente con lo que escuchan el día domingo. La gran tragedia es que muchos cristianos tienen una vida espiritual muy pobre con el estudio de la palabra de Dios. Nosotros tenemos un libro que trabajamos descubriendo mis dones espirituales. Se da en la mañana y solamente tenemos 6 personas que están interesadas en encontrar cuáles son sus dones. Esa es la gran tragedia. Y lo digo con mucho amor. Y hablando con el equipo pastoral, yo decía, hermanos,
mis hermanos tienen que conocer cuáles son sus dones, porque tienen que ponerlos para la obra de la predicación del Evangelio. Y este semestre que viene, este bimestre que viene, queremos que usted lleve este curso. ¿Para qué? Para que usted conozca. Aquí no le vamos a privar de los dones que Dios le ha dado. Por el contrario, queremos que usted lo ponga al servicio de la iglesia. Pero la tragedia es que nosotros nos dejamos llevar por los pseudoprofetas o apóstoles, o las cosas que nos vienen en la cabeza. Otro de los dones que está teniendo problemas son las de los profetas. Efesios 4:11 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Es interesante que la palabra acá dice, va ligado uno a otro. Usted ve que hay una continuidad. Usted se empieza a dar cuenta que el apóstol necesita de los profetas y del evangelista y de los pastores y de los maestros. Y que hay una unión entre todos estos hermanos para poder trabajar en conjunto. Le hago una pregunta. ¿Nuestros misioneros necesitan nuestra ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué necesitan nuestra ayuda? Ellos están batallando allá. Ellos tienen que tener sostenimiento y orar. Y nosotros tenemos que estar orando. Y en algún momento nosotros vamos a tener que enviar a algún hermano que tenga también dones para poder edificar la iglesia donde ellos están trabajando duramente. Nos necesitamos. Y cuando tú lees esta porción de Efesios, te das cuenta que todo es continuo y que todo es parte de una unidad de parte del cuerpo de Cristo. Mi hermano, a veces creemos que el tema de profecía es como una especie de un hombre que mira el futuro o un futurólogo, ¿no? Una persona que tiene sueños y visiones y le empieza a contar a las personas cuáles son los sueños y visiones que vio. Pues déjeme decirle que en el siglo XXI los sueños y visiones obviamente ya no caminan dentro del plan de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas eran los voceros de Dios. Por una cosa muy sencilla, porque esto no estaba completo. El profeta, según lo que dice la palabra de Dios, es aquella persona que habla desde la palabra de Dios para los demás. No te inventa cosas nuevas. ¿No te dice cosas nuevas? ¿No tiene visiones del futuro? No. El profeta te habla de aquí, de la palabra de Dios. Y muchos pastores bíblicos te van a hablar desde el punto de vista de la palabra de Dios, no lo que de repente Dios le dijo o Dios le habló. ¿Sabe? Esta tragedia en la iglesia, y le digo que es una tragedia, está comenzando a desviar a muchos corazones. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 3 en adelante, dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprender que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. El mismo apóstol Pablo está diciendo, este es un problema de tiempo. Es un problema de gente que se infiltra en la iglesia diciendo que tiene ciertos dones y ciertos talentos. ¿Sabe? Permítame contarle algo para que usted pueda entenderme. Y te estoy hablando de unos hermanos que congregan en la Alianza Cristiana y Misionera. Yo detesto, le voy a ser honesto, detesto escuchar la radio evangélica. No me gusta la radio evangélica. Porque la radio evangélica tiene una mezcla de todo. Puedes estar escuchando un buen sermón, bien limitado, con los principios de la palabra de Dios, pero también estás escuchando sermones de que cuando tú siembras, tú vas a prosperar. Y cuando tú das, Dios te va a bendecir. Y empezamos a torcer la palabra. Y la verdad que dentro de las radios evangélicas hay una mezcla y un sincretismo. Les voy a ser honesto. No escuche radio evangélica. Salvo que sea una radio evangélica que realmente esté hablando la palabra de Dios. Y si usted quiere escuchar buenos sermones, métase a YouTube, y en YouTube está David Jeremiah, Charles Stanley, hombres, Charles Swindoll, hombres que realmente hablan de la palabra de Dios, John Maxwell, MacArthur, gente que habla desde la palabra de Dios. Pero esta hermanita escuchando las radios evangélicas, le estoy hablando de una hermana de buena posición económica, empresaria, escuchó sobre un crucero de milagros. Esta es nueva, un crucero de milagros. Entonces ella le interesó
El crucero, ella se fue con su esposo, el crucero valía aproximadamente entre 1.500 a 1.800 dólares. Y se inscribió porque supuestamente la publicidad decía que iba a recibir poder de Dios. Entonces esta hermana fue muy humildemente a escuchar a este gran hombre que le iba a hablar y que le iba a dar ciertos poderes especiales para poder vencer y dejar de sufrir. Yo no creo en eso, no creo en pare de sufrir. Creo que cuando vienes a Jesucristo tienes muchos problemas, porque la gente te desprecia cuando tú empiezas a hacer lo correcto. El asunto es que esta hermanita fue muy libremente y de repente a mitad del crucero todavía no había nada, no había escuchado nada, no había ni siquiera una alabanza ni nada. Pero a mitad del crucero de repente iba a llegar el profeta de Dios, el hombre ungido, y llegó en un helicóptero con 4 guardaespaldas. El helicóptero bajó impresionantemente dentro de este crucero. Y de repente el hombre salió a hablar acerca de siembra, y tú siembra, y lo que tú siembras, Dios te va a dar. Y si tú das más, tú vas a dar más. Y comenzó el hombre a persuadirle, y esta hermana sacó la chequera y llenó un cheque por $1.000. Y pasaron las ofrendas, y ella dio su ofrenda. Pero este hombre seguía hablando, porque era un hombre bastante carismático. Es más, ha escrito libros. Y comenzó a hablar acerca de lo que tú tienes que dar y lo que Dios te va a prosperar y lo que te va a dar. Así que volvió a pasar otra vez el plato. Sacó otra vez la chequera y llenó por otro cheque de $1.000. Pero este hombre no estaba contento con lo que estaba levantando. Había que pagar el helicóptero. Y siguió hablando y siguió mencionando y volvió a sacar la chequera por tercera vez. Y el esposo le quitó la chequera y le dijo, no más. Te estoy hablando de hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera. Cuando hablaron con nosotros, yo le pregunté a la hermana, ¿y por qué usted hizo eso? Porque yo quería recibir la bendición de Dios. Y le pregunté, ¿qué cursos bíblicos está llevando, hermana? No, yo vengo los domingos nomás. ¿Cuántos cursos bíblicos ha llevado? Pues he llevado mi compromiso con Dios y suficiente. Queridos hermanos, si yo no quiero ser engañado, yo tengo que meterme a estudiar la palabra de Dios y a prepararme en la palabra de Dios. Mateo 24:11 dice, aparecerán, ¿qué dice? ¿Cuántos? Muchos falsos profetas y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Esto lo dice Jesús, no lo digo yo. Jesús desde un principio estaba diciendo, va a haber muchos que van a ser engañados. Mi hermano amado, insistimos desde este púlpito, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su estudio en la palabra? ¿Cómo está su devocional? ¿Sabe usted cuáles son sus dones? Hermano, esa es la tragedia de la iglesia del siglo XXI. Y esto se está proliferando como peste dentro del pueblo evangélico. Y por eso es que mucha gente no sabe qué es cristiano y qué no es cristiano. Otro de los problemas que tenemos y otro de los dones que nos causa problemas es el don de evangelista. Efesios 4:11 dice, ahora bien Cristo dio. ¿Quién dio? Cristo dio. Él fue el que dio. De repente usted se habrá dado cuenta que yo no tengo muy marcado el don de evangelista. Yo soy más que todo de exhortación. Y quien tiene el don marcado de evangelista es el pastor Will. Usted lo va a ver que él habla y dice y te lo pone tan sencillo. Pues déjeme decirle que el don de evangelista es para que supuestamente las personas que no conocen del amor de Dios puedan conocer del amor de Dios de una forma sencilla. Y te explica cosas muy profundas en una forma muy sencilla para que la persona pueda conocer del amor de Dios. Ojo, no es que es algo especial, no es que tiene un don especial, por si acaso, vuelvo a repetir, la palabra dice que por sus frutos, no por sus dones. Hechos 8, 26, 35, usted lo puede revisar. Esto es la historia de Eunuco, el del etíope. Y este eunuco estaba con una porción de la escritura, con el libro de Isaías. Y él lo estaba leyendo una y otra vez y no lo entendía. Entonces dice que Felipe se va a hablar con el etíope y le dice el eunuco y le pregunta a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más?
Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de las buenas noticias acerca de Jesús. ¿De dónde empezó a explicarle? ¿De dónde? De la Escritura. No dijo mi experiencia, lo que vi o lo que Dios me habló. Dijo bien claro de la Escritura. ¿Sabe, querido hermano? El gran problema es que nosotros a veces explicamos de mi experiencia lo que Dios hizo conmigo, pero nunca explicamos lo que dice la palabra de Dios. Y cuando no explicamos lo que dice la palabra de Dios, entonces empieza un juego mental. Dios me dijo y Dios me habló. Cuidado. Cuidado. Cuidado si alguien te dice eso. Si no está en la palabra de Dios, corrobóralo si es que esa persona te está diciendo lo correcto. Dice que el etíope o el eunuco se fue tranquilo y se fue feliz. ¿Por qué? Porque había entendido el evangelio. Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Léalo usted ahí. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido. ¿Por qué? Léalo usted ahí. ¿Por qué? Porque no conocen. Amados, ¿cuánto tiempo invierto yo con la palabra de Dios? Amados, ¿cuánto tiempo me trato de nutrir de los santos que realmente aman al Señor? Amados, ¿cuánto tiempo paso a solas con Él? Yo no sé usted, pero la tragedia de la iglesia del siglo XXI es que nos estamos dejando llevar por las emociones extrasensoriales. Y nos estamos dejando llevar por cosas que no están escritas en la palabra de Dios y por pseudocristianos que dicen ser cristianos, pero terminan metiéndote la mano al bolsillo. Y sabe, estas iglesias vienen creciendo a pasos agigantados y la gente va tras esos. Hay una iglesia en los Estados Unidos de 15,000 miembros. Y esta iglesia recoge las ofrendas literalmente en baldes. Y este hombre no le llama esto púlpito, sino le llama podio. Y tiene una serie de juego de luces, porque mientras que él va predicando, las luces van haciendo ciertos juegos. Y este hombre dice, yo no voy a hablar jamás de la cruz de Cristo. No voy a hablar del pecado. No voy a hablar de cosas que te hagan sentir mal. Porque ya el mundo es muy malo. Y como el mundo es muy malo, yo nada más jamás te voy a hablar de eso. Yo te voy a hablar de lo que Dios te quiere bendecir, de lo que Dios te quiere dar. Claro, eso es un evangelio muy cómodo. El evangelio cómodo jamás te va a confrontar con tu pecado. El evangelio cómodo jamás te va a decir que caminar bajo la cruz es la cosa más difícil. El evangelio cómodo jamás te va a decir que hay un Dios bueno, pero también hay un Dios que juzga. El evangelio cómodo jamás te va a decir que Dios te perdona, pero que nunca te quita las consecuencias de tu pecado. Sabe, querido hermano, desde este púlpito nunca vamos a hablar de un evangelio cómodo, porque el evangelio te tiene que incomodar. Porque si yo estoy andando correctamente, como pienso que estoy andando, pero me incomoda el evangelio, ¿está andando correctamente? Termino con 3 conclusiones. ¿Me estoy preparando en la palabra de Dios? ¿Tengo dudas de mi vida espiritual? Y si tengo dudas, ¿qué voy a hacer para cambiar mi situación espiritual? Ojo que solo le he hablado de 3 dones. Dones que la iglesia no está entendiendo y no está comprendiendo. Pero tenemos que hacer una mea culpa cada uno de nosotros y saber realmente cuál es la posición que debemos ocupar como parte del cuerpo de Cristo y cuánto estoy invirtiendo en buscar la verdad en las Escrituras. Permítame orar. Señor Padre bueno, muchos de nosotros quizás tenemos miedo o temor de acercarnos a la bendita persona de Jesucristo.
o sentimos temor de conocer más ese poder que tú nos has dado, que dice Hechos 1:8, que recibiremos poder. Pero mi Dios, tengo que reconocer delante tuyo que muchas veces he tomado mi vida cristiana a la ligereza. Y tengo que reconocer, Señor, que quizás mi vida cristiana es una vida cristiana fofa, sin fundamentos bíblicos. Y tengo que reconocer, Señor, que de repente ni conozco mis dones. Y por eso me dejo llevar por cualquier viento de doctrina. Señor, ayúdame a entenderte mejor. Ayúdame, Señor, a ser humilde delante tuyo. Ayúdame a vivir bajo el señorío de la cruz de Cristo. Ayúdame a buscar en la profundidad de tu escritura lo que es correcto y lo que es incorrecto. Querido hermano, tómese un tiempo a solas con Dios. Si hay cosas que usted tiene que alinear en su vida, hágalo. Si hace tiempo usted no lleva un estudio bíblico serio, tome la decisión de hacer las cosas correctas. Si hace tiempo usted no ha leído un buen libro que le ayude a su edificación espiritual, invierta. Si hay cosas que usted tiene que dejar para poder ejercer los dones que Dios le dio y necesita santidad, corte esas cosas que le están haciendo daño. Señor Padre, aquí está tu iglesia. Una iglesia que quiere amarte. Una iglesia, Señor, que entiende que somos miembros unos del otro y que nos necesitamos. Una iglesia que quiere reconocerte como el Señor de nuestra carne y de toda nuestra vida. Señor, enséñanos a escudriñar y amarte. Enséñanos, Señor, a buscarte. Enséñanos, Señor, a poder aprender más de ti, para que ningún viento de doctrina falsa nos mueva, nos emocione y nos saque, Señor, del redil. A ti te alabamos. Termina el mensaje, Señor, que tú has empezado en los corazones de mis hermanos. Y utiliza lo que tú desees, no las ideas del hombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Cuán bueno es para nosotros siempre tener el cuidado de la sana doctrina. Es por eso que estamos viendo ya hace algunas semanas atrás el Espíritu Santo, ahora los dones del Espíritu Santo. Y al terminar lo que es en los dones del Espíritu, vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. Es bueno tener el cuidado. Tantas cosas escuchamos y vemos que Aló. Aló, aló, no, 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 no. Y el cristianismo individual, por ejemplo, no te debería hay un momento en que te sientas y ya para. Si tú te has preguntado por qué estos cambios en la iglesia, Después desaparecen. Y nunca más los vuelves a ver. Por algo muy sencillo. Porque justamente se apartaron del cuerpo de Cristo. Al apartarse del cuerpo de Cristo, lo que ellos decidieron, porque cada una, Dios jamás te va a obligar, ellos tomaron la decisión
de simplemente no tener comunión con los santos. Y luego el apóstol Pablo arranca con los dones, empieza a conversar y a hablar acerca de los dones, pero me sorprende mucho que cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de los dones, termina los dones y empieza a hablar del amor. ¿Sabe? La palabra me enseña algo muy claro. Debemos tener la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, no dice por sus dones. El hecho de que una persona tenga dones no necesariamente es que sea un cristiano espiritual, sino cuando hablo de frutos. Cuando yo hablo de la palabra frutos, ¿de qué cosa estamos hablando? Los frutos del espíritu. Paz, paciencia, benignio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce la escritura. Jesús tiene que decir en Mateo 7, 16, 20, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado al fuego. Así que, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. No dice por sus dones, dice por sus frutos. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces vemos las cosas visibles de las personas y decimos, esa es una persona espiritual. Y ahí empezamos a confundir la espiritualidad, como yo decía la semana pasada, con solo una persona espiritualoide. Permítame seguir hablando acerca de los dones. Uno de los dones que nos trae problemas muy graves a la iglesia es el don de lo que es el apóstol o el apostolado. Eso nos trae ahorita en el siglo XX. Y cuando la palabra está hablando de justamente de frutos, yo le hago la pregunta, ¿cuáles son sus frutos tangibles dentro de la iglesia? Si usted me dice que es un buen cristiano, le hago la pregunta, ¿cuántas personas está usted discipulando? La semana pasada yo me quedé un poco preocupado cuando pregunté, ¿cuántos de ustedes conocen sus dones? Y muchos me quedaron mirando asustados. Y eso es un gran problema en la iglesia del siglo XXI. Venimos a la iglesia, cantamos, alabamos, y también hablé la semana pasada de la diferencia de ser un cristiano bíblico y un cristiano cultural, ¿se acuerda? Y sabe, el cristiano cultural tiene esta particularidad, querer vivir apartado, pero simplemente venir los fines de semana y después volver a apartarse. Eminentemente lo que va a pasar con el cristiano cultural es que esto se va a secar. Vuelvo a repetirle, la palabra de Dios no me enseña que por sus dones serán conocidos, sino por sus frutos, y una cantidad de problemas grandes. Quiero que usted vaya al libro de Corintios 12:28, dice el texto, dice, y a uno Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, dice. Este tema de apóstoles hay que tener mucho cuidado, que es lo que está pasando en el siglo XXI. Y permítame ser honesto con ustedes. A veces hay personas que dicen que tienen cierta unción o doble unción del Espíritu Santo. Estas personas que dicen que tienen doble unción o una triple unción, incluso se está hablando, que tienen de apostolado, empiezan supuestamente a tomar la iglesia como si fuera, lo voy a decir, de repente va a sonar fuerte lo que voy a decir, como si fuera su chakra. Hacen y deshacen lo que ellos quieren. Y tienen particularmente esta forma de decir, el Señor me ha dicho o el Señor me ha mostrado. Si el Señor le ha dicho, el Señor le ha mostrado, ya no hay más autoridad. Y déjeme decir que este tema del apostolado está trayendo muchas dificultades dentro de la iglesia. Esto del apostolado no solamente